Hola, bienvenidos a Entre mitos y dioses, el podcast donde exploramos las historias más locas y fascinantes de la mitología. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los dioses griegos. O sea, esos que tenían más drama que una telenovela griega. Ponerle que lograron llamar bastante la atención de la gente, porque lograron hasta sacar una saga de videojuegos que cuenta sobre toda la mitología griega, incluso hasta sobre la mitología nórdica, pero como las dos no encajan, ahorita les estaremos hablando un poco sobre la mitología griega. Totalmente, cada dios tenía su historia, sus poderes, incluso sus escándalos. Obviamente, ¿cómo dejar atrás el escándalo de Zeus con su propia madre? Y realmente la gente creía en todos esos sucesos que ocurrieron en esas épocas. Sí, Moisés, en la antigua Grecia estos dioses explicaban todo, desde rayos, amores, infidelidades y un sinfín de cosas. Así es, hoy vamos a conocer a los principales dioses del Olimpo y algunas de sus historias más famosas. Empecemos por el jefe de todos, Zeus, el dios del cielo, el trueno, gobernaba el monte Olimpo. Su antiguo nombre, Diagus Piter, que proviene del indoeuropeo, del griego, claramente del griego, pero del indoeuropeo. También gobernaba los corazones de muchas diosas inmortales. Cuando habla que él gobernaba, quiere decir que tenía el suficiente poder hasta de tener relaciones sexuales con sus propias hijas, incluso cosas que no son debidas, ¿verdad? Pero como él era un dios, él tenía el derecho de hacerlo en ese momento. Exacto, era famoso por tener un montón de hijos, con diferentes mujeres, ya sean sus hijas, como sus nietas y todo, o sea. Incluyendo a su madre. Se convirtió en serpiente solo para cometer tal atroz. O sea que Zeus era el más poderoso y a su vez el más infiel. Básicamente sí, pero su esposa Hera, que era la diosa del matrimonio, no se quedaba tranquila, siempre se vengaba de los amantes o de los hijos de Zeus, que los hijos creo que eran inocentes, o sea, ellos no tenían nada que ver con que él, con las acciones de hiciera esas atrocidades, sí. O sea que el Olimpo prácticamente era puro chisme y a la vez chiste, porque ponerle que Zeus, como te digo, tenía relaciones sexuales con sus propias hijas y la verdad no son cosas debidas. Desde ahí hablamos que si el padre de toda la mitología está mal, todos van a estar mal y de ahí no tienen una buena crianza y una buena coordinación Ajá, también. eso. Bueno, luego tenemos a Poseidón, dios del mar, hermano de Zeus, controlaba los océanos y podía causar terremotos. También a Hades, el hermano oscuro que gobernaba el inframundo, donde llegaban las almas después de la muerte. Dígame, cuando decís que Poseidón gobierna el océano, también mira, yo sé que ya esos dioses supuestamente están muertos o están dormidos, no sé. Pero fíjate que estaba viendo la historia el otro día, estaba viendo y me salió un video en TikTok que supuestamente en la Biblia se habla sobre un leviatán. Supuestamente gobernado por Poseidón. Si Poseidón quiere, o sea, según en la mitología griega, si Poseidón quiere, él puede levantar a esa bestia enorme y hacernos sufrir a todos nosotros. Hacer la destrucción del Ajá, mundo. exacto. Si él quiere, en la mitología griega. O sea que está la decisión de él crear el caos, en pocas palabras. Sí. O sea, en sí todos los dioses griegos es para crear el caos. En cada lugar y forma que se pueda. Pero volviendo a Hades, él era realmente malo, porque siempre lo pintan como villano. O sea, no realmente. Solo hacía su trabajo, era más serio pero justo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunos dioses que la gente suele conocer más, como ser Ares, Hefesto, Hera, Demeter y Dioniso, entre otros, ¿verdad? Como Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, nació de la cabeza de Zeus ya adulta y con armadura. Qué manera de nacer, imagínate, sin infancia, sin pañales ni nada. O sea, de ahí se mira que a veces, no solo los dioses, ponerle que a veces la gente también de antes tenía una mente bien rara. Ellos creían que solo porque nacían dentro de la familia ya iban a tener el mismo conocimiento que tiene uno. Incluso empezaban a llamar los dioses a los niños que habían nacido. Cuando un niño, vos sabés que no tiene toda la inteligencia que uno va adquiriendo, momentáneamente va creciendo y todo eso. O sea, tenían diferentes maneras de pensar cada uno, haciendo que, como le explico, que es demasiada la inteligencia desde el momento en que nace. Sí.
Bueno, y luego está Apolo, dios de la música, el sol y las artes, y su hermana gemela Artemisa, diosa de la casa y la luna. A mí me suena bastante a Afrodita, la diosa del amor en todas sus formas. Es la que salió del mar, ¿verdad? Sí, nació de la espuma del mar, creada por los genitales de Urano, luego de que su hijo Cronos se los amputara, básicamente. En Afrodita es básicamente la influencer del Olimpo, por decirlo así, tiene bastante fama por ser bonita, incluso yo creo que, no sé si estoy equivocado, que Zeus logró tener algo con ella, con su propia hija, No, o es hermana. no, creo que no tiene nada que ver, es como algo parientes lejanos, será, pero Ah. Urano es el padre de él. Ajá, entonces, Bueno, básicamente es su tía, digamos. ajá, imagínate. Y tampoco olvidemos a Ares, que es el dios de la guerra, que era impulsivo y violento, y él siempre andaba peleando con Atenea, que ella representaba a la guerra inteligente. Fíjate que cuando hablas de Ares, yo estaba viendo el otro día también, que supuestamente en la mitología Ares mandó a ponerle que antes le llamaban esclavos, a un esclavo de él, de la familia, a destruir una población entera. Y Zeus supuestamente lo regañó, o sea, lo castigó, no sé qué castigo le puso, parece, no me acuerdo, pero sí lo castigó por esa atrocidad que él había hecho, mandar a alguien a la destrucción del pueblo. Incluso esa persona que fue a destruir todo el pueblo, en ese mismo pueblo estaba la familia de él y Ares no le había dicho, incluso mató a la familia sin su consentimiento. Ya de ahí te imaginas el pecado que hizo esa persona al cometer esa vulgaridad. Pero a mí me surgió una duda. ¿Por qué tenían tantos dioses? Era por cada una de sus creencias, o sea, por cada cosa que existía. Es que es lo que te digo. Imagínate que cada niño que iba naciendo ya lo mencionaban como Dios, por ejemplo. Tenían un dios para literalmente todo. Ajá. Por cada cosa que existía. Iba naciendo un niño y ya le decían, él va a ser el dios de la tierra. Iba naciendo otro niño y ya le decían, él iba a ser el dios del agua. Por ejemplo, Poseidón así nació. Nació y le dijeron, él va a ser Poseidón y va a nacer como el rey de las aguas. Incluso no sé quién les dividía los poderes, porque se cuenta en la mitología que sí es cierto, nacían y prácticamente era lo que se decía, el rey del agua y era el rey del agua. Bueno, y para como en esos tiempos para todos los humanos era como una divinidad, que todos eran, cada quien tenía su respectivo dios. Ajá. Bueno, porque cada uno representaba una parte de la naturaleza o del comportamiento humano, era la forma de explicar lo que no entendían. Bueno, además los mitos nos enseñan valores, advertencias o lecciones. Por ejemplo, el mito de Ícaro que nos enseña a no ser arrogantes. También que no hay que volar muy cerca del sol. Literalmente, imagínate, volar cerca del sol, nos quemamos rapidito. Explotamos. Bueno, la mitología griega sigue viva en películas, libros, videojuegos e incluso hasta en los nombres de las marcas. Siento que es algo que va a seguir y que o sea, nunca va a ser olvidado. Es que mira, a nosotros nos meten algo en la cabeza, tal vez de que solo existe un solo Dios, pero así como ese solo un Dios existe, también ese mismo Dios pudo haber creado ese montón de dioses, no somos conscientes de todo eso. Por ejemplo, todos esos dioses bien pudieron haber existido y pudieron haber reinado sobre lo que se decía. Entonces, desde ahí empieza un poco las creencias que nos van metiendo nuestros antepasados. Bueno, ¿sabían que cada dios tenía sus símbolos y sus objetos especiales? Sí, por ejemplo, Zeus tenía el rayo, Poseidón tenía el tridente, Atenea el búho y la lanza, y Apolo la lira. Básicamente era como su logo personal, o sea, lo que los representaba. Exacto, como si fueran superhéroes antiguos con su propio emblema. ¿Conoces la serie de Avengers? Sí. Prácticamente era lo mismo. Por ejemplo, Superman, Batman, entre otros, tienen sus propios logos. Y era prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que en las películas a veces nos quieren meter demasiada ciencia ficción, ¿verdad? Pero era prácticamente lo mismo. Bueno, y eso le ayudaba a los griegos a reconocerlos en esculturas y templos. Creo que eso era algo como muy personal de ellos, o sea, cada Ajá. su símbolo. Su cultura. Ajá. Lo que Los los definía. distinguía, Ajá. ajá. Los hacía únicos, por así decirlo. Antes de terminar, ¿qué tal si contamos algunas curiosidades rápidas sobre los dioses griegos? Bueno, por ejemplo, Atenea nunca se casó ni tuvo hijos porque representaba la sabiduría pura.
Apolo también era el dios de la medicina, no solo del sol. Y Hades, aunque vivía en el inframundo, tenía un casco que lo hacía invisible. El primer modo sigiloso de la historia. Ponerle que Hades era el dios del inframundo. Él decidía qué hacer con las almas. O sea, él decidía si mandarlas a limpiar, porque antes así le decían a los castigos, limpiar, que eran castigos superablemente enormes. Los mandaban supuestamente a limpiar y tal vez los mandaban a lavar la lava, a estar dentro de la lava durante varios segundos. Y bueno, ya como para una reflexión, para una conclusión, después de conocer a tantos dioses y a sus historias, podemos darnos cuenta de algo. Que la mitología griega no solo eran cuentos, también explicaban cómo entendían la vida, el bien y el mal. Y aunque eran dioses, también tenían defectos como nosotros. O sea, si los dioses griegos vivieran hoy, seguro tendrían problemas por la tecnología. Ponerle que ellos tuvieran un teléfono, nada que ver, ¿verdad? Tendrían bastantes problemas. Pero también nos recordarían que todos tenemos algo de héroe o de dios por dentro. Sí. Hoy con esto cerramos nuestro podcast de Entre mitos y dioses. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.